Dios bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, gracias, Señor, por este templo. Gracias, oh Dios, por esta iglesia que tú has puesto para nosotros, Señor, para alimentarnos, para nutrirnos, Padre. Ahora, oh Dios, que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos discernimiento, Padre, te pedimos sabiduría y que tu Santo Espíritu, Señor, sea que nos guíe en todo lo que vayamos a hacer, Señor. Mire este texto, Señor, un texto que fue transformador, Señor, del pueblo de Israel, que así mismo sea con nosotros, Señor. Bendice este tiempo, Padre, y te lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, llegó diciembre. Diciembre es un mes hermoso, es un mes cargado de muchas cosas buenas, como la comida, ¿verdad? Ajuntadera, menos trabajo para aquellos que le dan vacaciones colectivas y los profesores. También es un mes en el que te pagan doble si eres empleado. Y también que tienes que pagar doble si tú eres el jefe, lo cual no produce mucha gracia en este momento para ciertos hermanos. Pero sobre todo en diciembre es un mes donde la gente acostumbra a regalar mucho. Todos los niños esperan regalos, nosotros también esperamos regalos. Y también muchas veces tomamos licencia para regalarnos en este mes. En lo personal, diciembre no era un mes tan bonito para mí en mi infancia. Era un mes de mucha esperanza, pero también era de muchas frustraciones. Pues yo siempre esperaba regalos, pero no siempre llegaban. Y de todos los regalos que pude recibir, que no creo que hayan sido muchos, uno nunca se me va a olvidar que fue de un helicóptero que me regalaron, el cual yo lo atesoraba y lo amaba, pero como a la semana se me perdió. Se me perdió en una finca de Maní, y por más que recorrí la finca, nunca lo encontré. Me quedé toda la vida con esa frustración por mi pobre helicóptero que lo dejé abandonado. Pero hoy no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de cuáles regalos podemos dar y cómo elegir un buen regalo. Y por eso quiero que por favor vayamos al libro de Deuteronomio, donde vamos a encontrar un regalo que podemos regalar, el cual no nos va a quebrar y además que también es mucho más duradero que aquel famoso helicóptero. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra de la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová tu Dios, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Entonces vemos ahí cómo el Señor da instrucciones claras a Moisés de lo que debía decirle a su pueblo. Y lo que vemos aquí, lo primero que encontramos es, le voy a explicar ahora, y es que Dios nos dará siempre lo que necesitamos y no necesariamente lo que deseamos. Y para poder entender, vamos a ver los primeros dos versículos. Dice así que estos estatutos y mandamientos y decretos que Jehová ha dado es para que sean enseñados, para que lo pongan por obra en la tierra en la cual van a pasar. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Para poder entender, tenemos que ver el contexto de Deuteronomio. Todo el pueblo de Israel ya ha pasado 40 años en el desierto. Toda la juventud, todos los jóvenes de más de 20 años, todas las personas de más de 20 años habían desaparecido, a excepción de 3. Moisés, que estaba vivo todavía en ese momento, Josué y Caleb. Entonces el pueblo está reunido y van a pasar ya a la tierra prometida. Y asimismo, cuando llegan estos momentos grandes, hay una gran expectativa. Todos esperamos que nos den cosas buenas, ¿verdad? Vamos a pasar a la tierra prometida. Sin embargo, en ese momento lo que Dios le da no es exactamente lo que ellos están esperando. En ese momento que ellos van a pasar a la tierra prometida, ellos saben que se van a encontrar con pueblos que son mucho más numerosos que ellos y que son mucho más fuertes que ellos.
Y si yo estuviese en esa situación, lo que le pido al Señor es una ametralladora, le hubiese pedido un tanque de guerra, o hubiese pedido cualquier otra cosa para que me ayude a conquistar esa tierra prometida. Sin embargo, lo que el Señor le da a ellos es sencillamente un libro. Les da la palabra de Dios. Entonces, como el propósito era conquistar la tierra de Canaán, la forma en que ellos lo iban a conquistar era a través de la obediencia a la palabra de Dios. Nosotros muchas veces estamos esperando una cosa, pero el Señor nos tiene otra. Como vamos a ver más adelante, lo que la palabra de Dios le brinda al cristiano es mucho más valor que cualquier cosa material que el cristiano pueda buscar. Entonces vemos aquí que el mejor regalo que tú puedes recibir y que también tú puedes dar es la palabra de Dios. La palabra de Dios, como vemos aquí en el versículo 1, está en forma de mandato, por lo que no nos queda más obligación que cumplirla. Nosotros no estamos para discernir cuál tomar y cuál dejar, sino que toda la palabra de Dios ha sido dada para el cumplimiento de la misma. Por eso nos habla de mandamientos, nos habla de decretos, nos habla de mandatos. Son cosas que te lo dan para que tú sencillamente lo ejecutes. No es un manual de sugerencia. Moisés no estaba entregando un manual de sugerencia y el Señor no quiere que veamos la Biblia como un manual de sugerencia. Entonces vemos aquí que está dada como un mandato y en ella aprenderás a temer a Dios y a obedecerle, como encontramos en el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos. Tú no puedes temer a Dios hasta que tú no conoces el carácter de Dios. Y el carácter de Dios solamente tú lo vas a poder conocer a través de la luz que te dan las Escrituras. Y por eso Moisés se encarga de presentarle las Escrituras, presentarle a Dios para que ellos, al conocer a Dios, puedan temerle. Y al temer a Dios, entonces, se va a producir la obediencia y va a ser algo natural. La obediencia natural sale de un corazón que conoce de Dios, que tiene pleno contacto con Dios. Y eso lo va a llevar a que usted obedezca a la palabra de Dios, estando en presencia de las otras personas y también en la soledad. Cuando usted se circunscribe a los preceptos, lo va a cumplir mientras tenga personas que conozcan esos preceptos y que estén pendientes a lo que usted va a hacer o va a dejar de hacer. Entonces la palabra de Dios es para temer a Dios y a través del temor obedecer a Dios. Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y vemos otra característica que tiene la palabra de Dios, y es que no es para una generación. Y es responsabilidad de nosotros hacer que esas personas que están bajo nuestro cuidado, en especial nuestros hijos, obedezcan a la palabra de Dios. Es lo que vemos aquí. Y yo te lo mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Estamos hablando ahí de varias generaciones. Ese mandato está para cada una de las generaciones. Y no podemos conformarnos con creer que porque nosotros obedecemos la palabra de Dios y porque nosotros estamos viviendo la palabra de Dios, ya con eso nuestros hijos están protegidos bajo nuestra ala. En pocas palabras, nosotros no podemos delegar la gracia de Dios a nuestros hijos a través de nuestra obediencia, sino a través de nuestra obediencia en enseñar a nuestros hijos a obedecer también a Dios. La salvación es individual, no es algo que tú vas a heredar. La Biblia muestra muchos ejemplos. Mira cómo David es un hombre con un corazón conforme a Dios y vemos el grupo de sus hijos, cómo su vida mostraba que no tenían en cuenta a Dios. El Salmo 78 es un salmo precioso y lo que hace es recalcar que debemos enseñar a nuestros hijos, a la generación venidera, todo el conocimiento de Dios para que esa generación venidera pueda tener el mismo temor de Dios que nosotros tenemos. Muchas veces los padres nos conformamos con hijos muy moralistas, muy obedientes, pero que sencillamente el Señor no está en su corazón y con eso creemos que estamos cumpliendo porque hemos tenido buenos hijos. Entonces no nos quedemos ahí. Dice aquí en la palabra de Dios, en el Salmo 78:7, a fin de que pongan en Dios su confianza, refiriéndose a los hijos, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden su mandamiento. Y como consecuencia vemos aquí en el mismo versículo 2, que obedecer la palabra de Dios siempre va a traer bendiciones. La palabra de Dios es la que hace sabio al sencillo, es luz a nuestros pies, es la que nos guía en nuestra vida, es la que discierne lo oculto de nuestro corazón.
es aquella con la que podemos vencer las tentaciones de Satanás. Recordemos que Jesucristo, cada vez que Satanás lo tentaba, ¿a qué apelaba? A la palabra de Dios, escrito está. Entonces, si vemos todo eso, podemos entender que el mejor regalo que podemos darle a alguien es la palabra de Dios. Procuramos lo mejor para nuestros hijos, pero lo mejor que podemos darle a nuestros hijos es que ellos sean temerosos de Dios. Porque si nuestros hijos son temerosos de Dios, si nuestros hijos conocen los mandamientos de Dios, al momento de ellos elegir qué estudiar, van a pensar en el Señor. Al momento de ellos elegir con quién casarse, van a pensar en el Señor. Y al momento de actuar en su vida, también van a pensar en el Señor. Así que, hermanos, enfoquémonos en darle temor de Dios, poner el temor de Dios en los corazones de nuestros hijos, y veremos que todas las otras cosas van a encajar por sí solas. Pero también la palabra de Dios tiene un beneficio, una gran bendición, y es la que nos lleva a Cristo. No podemos conocer a Cristo si no es a través de la palabra de Dios. Y vemos en el versículo 4 y versículo 5 que la palabra de Dios te llevará a adorar a Dios como Él lo demanda. En el versículo 4 dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que lo primero que vemos es que la palabra de Dios te mostrará el carácter único de Dios. No estamos hablando de que Dios sea uno, estamos hablando de que Dios es único. Es un Dios que se manifiesta en tres personas: el Padre, que es Dios, que la Biblia lo testifica que es Dios; Jesucristo testifica que es Dios por lo que hizo, por lo que las Escrituras dicen de Él, y por lo que Dios, el Padre, también dice de Él. Vemos que Jesucristo también es Dios, y encontramos también que todas las obras de la deidad también las hace el Espíritu Santo. Entonces no podemos decir que hay tres dioses, podemos decir que hay un solo Dios, el cual se manifiesta en tres personas. Y esa es la doctrina de la Trinidad. Este pasaje, el versículo 4, es lo conocido por los judíos como el Shema. Y es un pasaje que ellos recitan todos los días, 2 veces al día, por lo menos. Los judíos se sienten orgullosos de que es un pueblo monoteísta. Y todo ese orgullo surge de este versículo. Los judíos se sentían tan orgullosos de este versículo que también lo utilizaban para ponérselo en la frente, en lo que le llamaban las filacterías. Y este versículo, no solamente ellos lo ponían en la frente, sino que los fariseos, para hacer demostración de alarde de que tenían muy en cuenta a Dios, lo hacían más grande para que se viera más. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dice que ellos le ensanchaban solamente para llamar a la atención. Y así mismo nosotros podemos terminar como los fariseos, que tomamos la palabra de Dios, no para que la palabra de Dios nos transforme, y que sea nuestra transformación la que dé testimonio de que la palabra de Dios está en nosotros y que la tenemos en la frente, sino que la utilizamos como para dar pelas bíblicas, y muchas veces la utilizamos para argumentaciones y para conversaciones sin sentido que en nada edifican. La palabra de Dios, los fariseos le estaban dando mal uso a ese mandato, y nosotros podemos terminar dándole mal uso también a la palabra de Dios si solamente la utilizamos como una fuente para buscar información y para buscar argumentaciones. Entonces, vemos el carácter único de Dios, vemos que Jehová es nuestro Dios, y lo que implica esto es que tenemos una relación personal con Él. Israel tenía una relación personal con Jehová. Nosotros tenemos una relación personal con Dios que debe ser manifestada a todas aquellas personas que nos conocen. Y cuando dice que es nuestro Dios, podríamos pensar, por entonces, ¿habrán otros dioses? Hermanos, lamentablemente, sí y no. Solamente hay un Dios verdadero, pero la gente ha inventado muchos dioses y los adora. Y son imágenes, son relaciones, son posesiones, tienen diferentes caracteres, pero son dioses para ellos, porque ellos también le adoran. Son dioses que no le van a salvar, son dioses que no les sirven para nada, que solamente lo van a esclavizar, pero para ellos siguen siendo dioses y lo tratan como a los tales. Es interesante cuando yo siempre recuerdo Isaías capítulo 44, cómo nos habla de aquel hombre que corta la madera, que cocina con ella, que repara la casa y con lo que queda hace una estatua y se postra. Y cuando le llegan bendiciones, dice, oh, me ha bendecido. Eso es
parte de lo que es la idolatría. Para esa persona, esa estatua también es un Dios. Pero Israel tenía un solo Dios y nosotros tenemos un solo Dios. Y toda nuestra vida debe manifestar que tenemos un solo Dios. Otra cosa que vemos, hermano, en el versículo 5, y es que vemos que la palabra de Dios nos va a enseñar lo que Dios demanda de nosotros. ¿Qué implica amar de todo corazón? Implica que tenemos que amar a Dios con toda nuestra personalidad. ¿Qué implica que tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas? Que todas nuestras energías tienen que ser para adorar a Dios. ¿Significa eso que nos vamos a pasar el día entero cantando y saltando hasta que cansemos y goteemos? No, significa eso, que cuando estemos trabajando es un tiempo de adoración a Dios, que cuando estemos estudiando la palabra es un tiempo de adoración a Dios, que cuando estemos compartiendo con nuestra familia también sea un tiempo de adoración a Dios, que cada ápice de nuestro ser sea para adorar a nuestro Señor Dios. Y vemos en tercer punto que quiero resaltar, lo encontramos en los versículos 6 al 9, cuando nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que vemos aquí en este versículo es que la palabra de Dios debe afectar cada una de las áreas de nuestra vida. Lo primero que encontramos en el versículo 6 es que debe afectar nuestro ser interior. Nuestro corazón debe ser permeado, moldeado y trabajado por la palabra de Dios. Nuestros hijos, ya saliendo de nosotros, yendo a nuestras relaciones, nuestros hijos, es nuestro deber y obligación instruirlos en todo lugar y en todo tiempo. No solamente en el momento del devocional, no solamente en el momento en que estamos en un estudio bíblico, sino en cada tiempo hay que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos eso? No es dándole una pela bíblica diaria a los hijos. Es que en cada situación lo llevemos a la luz de la palabra de Dios para que ellos se vean reflejados en esa palabra de Dios y vean lo que Dios espera de ellos. Y como vemos aquí es en todo lugar y en todo tiempo. También la palabra de Dios debe afectar todo lo que hacemos. Nos habla de la señal en tus manos. Todas nuestras obras tienen que ser producto y aprobadas por la palabra de Dios. O sea, tienen que ir conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Todo eso se consigue con ese pequeño regalito que se llama la palabra de Dios. También tiene que ver con a lo que nos exponemos. Por eso nos dice en el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las cosas a las que nos exponemos, a las cosas a las cuales nosotros nos ponemos en contacto con nuestra vista, con nuestros sentidos, deben estar pasada por el filtro de la palabra de Dios. Si nosotros nuestra vida nos la pasamos exponiéndonos a cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, es como si tomáramos un filtro y lo colocáramos donde hay mucho humo. Ese filtro se va a llenar de humo y cuando quisiéramos pasar el aire fresco a través de ese filtro, primero no va a pasar, y si pasase algo va a pasar contaminado. Los que tenemos vehículos sabemos lo que es eso, cuando el filtro del aire está completamente tapado. Lo que entra a nuestro carro es mal olor, poco aire, y todo eso nos afecta a nosotros y a nuestra salud. Asimismo, si lo que nosotros nos exponemos no va conforme a la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a ser contaminados y lo que salga de nosotros siempre va a ser algo que no va a llevar ningún fruto. Nos dice en el versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y lo que vemos aquí es que la palabra de Dios debe ser lo que nos muestre, lo que dé testimonio de lo que es nuestra vida. Entonces debe afectar tu testimonio hacia los demás. Cuando nos habla de los postes de tu casa, nos está hablando ya de que todo tu hogar debe estar protegido, señalizado por la palabra de Dios. Que cuando alguien pase por el frente de tu casa, diga, ahí vive un cristiano. Cuando lo que tú hagas debe reflejar a Cristo. Tu casa debe reflejar a Cristo. Y por último, tus posesiones. Cuando nos habla de tus puertas, está hablando ya de lo que es, lo que te circunscribe a ti, lo que te pertenece a ti. También deben estar
siendo aprobada y siendo manejada por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios debe afectar cada una de las áreas de nuestras vidas. Como les dije al principio, mi trauma del juguete perdido duró mucho tiempo, pero yo lo resolví fácil. Luego que me nació Saúl, le compré un hermoso roborréptil que yo vi en Amazon, me encantó a mí, me enamoré de él y con la excusa de que se lo iba a regalar a Saúl, lo compré y me cansé, me harté de jugar con él hasta que me cansé de comprar batería y lo abandoné. Y con eso resolví el trauma de la palabra de Dios, del juguete. Pero hay un trauma que yo no podía resolver. Había una falta en mi vida que yo no la podía resolver y era la falta de Cristo. Y solamente cuando yo me expuse a la palabra de Dios, fue que yo pude conocer al Señor. Sentado ahí domingo tras domingo, mientras el pastor predicaba el Evangelio de Juan, sentado en la casa de Eury, donde el hermano Pepe me enseñaba sobre Mateo, fue que yo pude entender que el Señor me estaba llamando. Semana tras semana las páginas de la Biblia iban envolviendo ese hermoso regalo que era Jesucristo, iban preparando mi corazón para que un día yo me decidiera abrir ese regalo y recibir la mayor bendición que un hombre alguno pueda recibir, que es la salvación. No hay nada material ni espiritual que pueda sustituir la palabra de Dios en el hombre. Hermanos, ahora viene un año nuevo, nos vamos a poner muchísimas metas. Unos van a querer rebajar, otros van a querer hacer tal o cual proyecto, pero la principal meta de nosotros debe ser que este nuevo año nos empapemos de la palabra de Dios y nos comprometamos a obedecerla. Y veremos que nuestra vida y la de todos los que están a nuestro alrededor van a ser transformadas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú a través de ella nos instruyes. Gracias, oh Dios, porque a través de ella, Señor, tú nos dices cómo debemos vivir. Israel, Señor, por un poco de tiempo fue obediente, Señor, y tuvo bendición. Israel, Señor, dejó de obedecerte, olvidó tu palabra, Señor, y recibió la consecuencia, Padre. No permitas, oh Dios, que nosotros seamos olvidadizos, Señor, de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella, Señor, porque en la medida en que la hagamos, nos haremos, Señor, más diestros, Señor, en su manejo, y por lo tanto, Señor, la tendremos más presente. Gracias, oh Dios, por esta congregación, de nuevo te lo pido, Señor. Te pido, Señor, que tú la bendigas, te pido, Señor, que tú la sigas utilizando, Señor, para expandir tu palabra a aquellos que no te conocen, Señor. Gracias, oh Dios, te pedimos, Dios, que tú bendiga esta semana, que tú bendiga a cada hermano aquí presente, Señor, aquí los que no están presentes, y que, oh Dios, este nuevo año, Señor, vengamos más comprometidos a obedecerte a ti. Te pedimos todo esto, Señor, confiando en que tú, Señor, con tu Espíritu, nos vas a guiar, Señor, y nos vas a ayudar en esta tarea. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.